El progresismo latinoamericano confía mucho en la argumentación para enfrentar lo que llama la subjetividad neoliberal. ¿Crees que es sostenible en términos histórico-políticos discutir con el neoliberalismo en términos de argumentos? ¿O crees que esa discusión tiene que darse también en otros niveles? ¿Qué otra cosa habría que poner en juego además de la argumentación? Un reformista cree que si cambia el discurso, cambia la estructura. Un revolucionario cree que si cambia la estructura, obviamente cambia el discurso. Y nosotros, decía Foucault, sabemos que el discurso es una estructura. La idea de que la argumentación por sí cambia las cosas es una idea básicamente discursiva. No estoy diciendo que la argumentación no importa y que la argumentación no tiene un enorme peso al interior del propio campo y de su propia consistencia. Pero reducir los enfrentamientos a enfrentamientos con la consistencia del propio campo en el terreno discursivo es un enfrentamiento donde la victoria no aporta nada. Un progresista es un hombre que cree que el discurso es todo y en las volutas del discurso se esconde la lógica del enfrentamiento y la crisis política y social. De ningún modo. Ahora, si no nos quedamos solamente en la comunicación y queremos ver las relaciones de fuerza. Claro. Y queremos tomar en serio la palabra enfrentamiento, ¿a dónde habría que mirar? Tenemos un número muy importante de lugares para mirar. El punto inicial es la propia existencia. La propia vida es un índice de verdad. La propia incomodidad, el propio malestar, el entender qué es lo que a vos te hace ruido, es normalmente el punto de partida, porque desde allí marchamos hacia la primera impugnación política, que es la indignación. Uno se indigna por lo que le pasa y por lo que ve que registra que le pasa a los demás, y desde allí se plantea una respuesta política. Solamente cuando a mí me fastidia que jodan a otro tanto como a mí, yo estoy dispuesto a enunciar una política de enfrentamiento para acompañar a otro, y la noción de la palabra solidaridad quiere decir algo. De lo contrario, es un enunciado vacío y hueco. Cuando yo me doy cuenta de la formulación del otro lado, que es lo único que me importa es lo que me sucede a mí y no tengo la menor empatía respecto a lo que te sucede a vos, allí vemos una decisión política estratégica, y esa decisión política estratégica no la vamos a quebrar discursivamente en ningún momento, porque el otro tiene un nivel de alienación personal tan importante que ni siquiera está dispuesto a horrorizarse con su propio dolor. La pregunta de si son o no recuperables es una de las grandes preguntas de la lucha política, y esto no se puede enunciar en general, sino que es una casuística. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la sensibilidad capturada puede ser recuperada. Pero esto es una batalla que cada uno da consigo mismo, y para eso tiene que ser consciente de su propio dolor. Alejandro, si vos tuvieses que pensar un poco en la coyuntura política actual, ¿dirías que hay fuerzas para frenar los costados más agresivos de los proyectos neoliberales en América Latina, que eso es una premisa importante como punto de partida para pensar? Más que fuerza, yo diría que el tamaño de los cachetazos es tan intenso, la práctica viva es tan brutal, que se ha vuelto imposible de ser ignorada, y esto construye un límite físico. Mi diferencia con Marx es que Marx está convencido de que las clases sociales son conscientes de sus propios intereses. Yo creo más bien que las clases sociales alucinan sus propios intereses y tienen una enorme dificultad para hacerse cargo en rigor de lo que les pasa, porque para hacerse cargo en rigor de lo que les pasa tienen que olvidarse de su propia subjetividad, y este olvido es dramático. Entonces,
Cuando nosotros miramos en Chile y miramos simplemente de que se trata de un aumento del subterráneo, que de $1 pasa a $1 y fracción de centavos, lo que nos estamos dando cuenta es que no es la importancia cuantitativa la que resolvió el enfrentamiento, sino la percepción que cada uno de los que tiene que soportar el aumento en su propia vida le significó. Y esta situación irrumpe sistemática y colectivamente, no solo como un síntoma, sino como un no aguanto más. Ahora bien, transformar el no aguanto más en una política es una cuestión bastante más compleja, porque hay algo que la política neoliberal propone y es salir de la crisis. Como si existiera un camino para salir de la crisis que no fuera el propio disciplinamiento de las fuerzas sociales que estallan por la crisis. Nosotros está claro que la fase de saqueo ha concluido porque materialmente ya no es posible seguir saqueando en iguales términos. Ahora, es ingenuo no entender que la fase de recomposición abre las posibilidades de una subsiguiente fase de saqueo. Te quería preguntar también por la noción de crisis. Porque en principio la crisis estamos acostumbrados a que es el argumento con el cual nos dicen que si no respetamos el orden, los salarios pueden bajar, el empleo puede disminuir, etc. ¿Hay alguna imagen positiva de la crisis para nosotros? O sea, ¿la crisis puede ser pensada políticamente como un espacio en donde conocemos posibilidades? La crisis, en rigor de verdad, al empujarnos a un terreno al que no queremos ser empujados, nos impone un problema que no queremos asumir, pero nos permite enterarnos también de una potencia que ignorábamos 15 segundos antes de estar parados en tan desagradable lugar. El lugar no es inhóspito porque nos empuja a la crisis. El lugar es inhóspito estructuralmente. La crisis nos hace saber hasta qué punto esto resulta invivible. Si yo llego a la conclusión de que la lógica del capital es la lógica de las empresas y la lógica de las empresas es reducir costos y yo formo parte de la lista de costos, no hay modo que no implique mi propia reducción a cero. Y como no hay modo de ser cero, no hay modo de evitar ese punto de crisis. En el caso particular de los piqueteros, estamos viendo qué hacen las víctimas para enfrentar una situación que los arroja del sistema productivo y los lanza hacia ninguna parte. Pues bien, las víctimas del capitalismo se organizan elementalmente en las condiciones que les resulta posible y por lo tanto plantean un grado de enfrentamiento real, pero las víctimas del capitalismo per se no pueden operar contra el capitalismo si los orgánicos del capitalismo, si los trabajadores ocupados no les tienden la mano. Yo entiendo perfectamente cuando la CTA intentó agrupar no solo a los trabajadores ocupados junto a los desocupados, sino a los organismos con distinto nivel de organización y reconocimiento público. Esta es genuinamente una estrategia capaz de plantearse una clase de respuesta a todo esto. Ahora bien, cuando nosotros miramos la situación que el nivel de terror existente plantea, ¿estamos viendo qué cosas? ¿Estamos viendo siempre lo mismo? No. Vemos escenas básicas resignificadas. Primero tenemos el terror al asesinato, la desaparición y la muerte. Después tenemos el terror a la desaparición del sistema productivo. Y por último tenemos el terror a quedarnos sin trabajo, que equivale a todos estos terrores juntos. Esta es la lógica que se construye y esta es la lógica que debemos enfrentar. Esa crisis habilita otras formas de la crisis, que es una respuesta que no consiste simplemente en
enfrentar mecánicamente la situación y retrotraerla a un movimiento anterior, sino enfrentar la situación construyendo un momento abierto, es decir, inventando colectivamente algo. El agotamiento de la política no es, en última instancia, más que el agotamiento de la capacidad popular para imaginarse una instancia colectiva distinta. Y vos ves, por ejemplo, que si tomamos la historia de América Latina, de América del Sur o de Argentina de últimos años o décadas, ¿hay traducción posible entre una suerte de gestualidad irreverente, igualitaria, plebeya que irrumpe por momentos y la construcción más seria de un instrumento político de transformación? Sí, ese momento existe en cada uno de los momentos terribles de la historia de América Latina y voy a tomar uno para que quede claro. Cuando en 1973 se produce el Tacnazo, es decir, la primer crisis militar que enfrenta el gobierno de Salvador Allende, se movilizan sobre la moneda, después de que el Tacnazo es reprimido exitosamente por las tropas leales, se moviliza 500.000 de personas sobre el Palacio de la Moneda aproximadamente. El presidente Allende había enviado al Congreso de Chile un planteo para declarar los derechos del gobierno a la defensa del orden constitucional, incluyendo una cantidad de medidas excepcionales. El Congreso rechaza el planteo presidencial, para que se entienda. El Congreso que defiende la república y la democracia chilena, de la cual se supone expresión, rechaza el derecho democrático del Poder Ejecutivo a defenderse de la agresión golpista. ¿Qué dice la sociedad chilena? La tarea del momento es cerrar el Parlamento. 500.000 corea esto. No estamos hablando del movimiento de izquierda revolucionaria. No. Estamos hablando del Santiago mayoritario y movilizado. ¿Qué responde Allende? No hemos venido a conculcar las libertades públicas. De modo que negar el derecho democrático al gobierno democrático a defenderse es conculcar las libertades públicas. Pues bien, ahí tenemos el momento en que la crisis nos ofrece otro camino y el jefe político del movimiento clausura ese camino. Los dos términos están planteados. Cuando este choque trágico se produce, tenemos una crisis que se transforma en derrota político-militar. En algún texto ya viejo, creo haber leído que John William Cook hacía la siguiente distinción, que para entender la política argentina había que distinguir peronismo de antiperonismo, pero al mismo tiempo, dentro del peronismo había que distinguir una suerte de lucha de clases. Con lo cual, podríamos decirlo en lenguaje actual, no es exactamente lo mismo el peronismo como populismo que el peronismo como plebeyismo. No, claro que no. ¿Qué diferencia hay? El peronismo como populismo no admite más que reformulación en el orden de los candidatos. Es una discusión sobre la boleta electoral. El peronismo como plebeyismo es ni más ni menos que la discusión sobre qué clase de programa va a ejecutar ese movimiento y qué necesidades tiene el enfrentamiento político para resolver ese programa potencial. Dicho de otra manera, en un caso la limitación está puesta de antemano y en el otro caso la limitación está puesta por la naturaleza de los enfrentamientos y uno a uno debe ser resuelto. Pero este ya no es un problema particular del peronismo, este es un problema particular de cualquier movimiento ascensional que tiene posibilidades revolucionarias. Hemos visto mucho más posibilidades revolucionarias en la historia que la utilización plebeya de estas oportunidades. Y el término plebeyo, con todo lo que tiene indeterminado, digamos, que va de
desde lo villano hasta simplemente no dejarse regular en los modos de vida, digamos el término plebeyo. ¿A vos te parece que puede describir algo de lo que no se deja captar con términos como clasistas más sociológica y estrictamente definidos? A ver, cuando el grado de diversidad de la clase obrera incluye a trabajadores que ganan millones de dólares por año, con trabajadores que ganan centavos de dólar por día, creer que la fórmula clase obrera es muy precisa es simplemente retrotraerse a 1930. Un trabajador del capital tecnológico puede ganar mucho más que un burgués de una empresa mediana y mucho más que el gerente general de una compañía significativa. El ingreso no nos define posicionalmente. El ingreso habla de la estructura del capital al que está vinculada nuestra actividad, no a otra cosa. Por eso digo que es verdad que el término plebeyo no es un término altamente determinado, no se trata de ignorarlo, pero creer que el otro es más determinado supone una ingenuidad sociológica que yo no comparto. En una política del síntoma, yo no puedo evitar hacer como una especie de correlación rara y asociativa. Inhibición, síntoma, angustia, clase, partido, dirección. ¿Cómo masticamos esa galleta? Yo no lo sé. Cuando se me empezó a aparecer la noción de síntoma como una noción medio inevitable para pensar, estaba haciendo la misma comparación del nivel personal o existencial y el nivel político. Y tengo la impresión de que si la traducción fuera fácil estaríamos en otra época, estaríamos en otra fase. Si la traducción fuera más directa estaríamos con... Creo que no tendríamos las preguntas que tenemos hoy. Por eso trataba de ubicar los momentos en donde es más evidente que la preocupación por la forma de vida se convierte en preocupación por la política, ¿no? O sea, cómo pensar la relación entre no saber exactamente cómo vivir o qué hacer con la inhibición y con la angustia, con los fenómenos que a nosotros nos pueden interesar como un malestar político, como un malestar que es capaz de, como dijiste vos hace un rato, producir organización o poner límites a los poderes políticos, económicos y eso. Lo que yo llegué a entender de lo del síntoma simplemente es que el síntoma puede ser escuchado o no. Y que en los últimos años se hizo muy evidente que cuando los neoliberales están tranquilos y de buen humor, tienden a coachear, ¿no? Tienden a acercarse amigablemente y enseñarnos a vivir, y nos dicen que hay todo tipo de técnicas y productos para que nuestra vida sea más o menos dócil a los requerimientos del mercado, que finalmente vivir es eso, ¿no? Es saber articularse con algún mecanismo de mercado. Y que eso dura poco, porque apenas los equilibrios económicos y los equilibrios sociales empiezan a variar, aparece un odio del mundo empresarial y neoliberal a todo aquello que aparece como no productivo, como demasiado frágil, como obstaculizando, como deseando por cuenta propia, como queriendo vivir por su cuenta, que devienen un tipo de fascismo específico, me parece, que es el que estamos viendo hoy, que es un fascismo propiamente neoliberal. Por más que se presenta alternativamente al neoliberalismo, ¿no? Incluso tratando como de resolver lo que la crisis del neoliberalismo produce como malestar, es un fascismo muy propiamente de intolerancia neoliberal con la vida. Y pensando un poco en esto me encontré con un trabajo de Zizek que aclaraba que con el populismo también tenemos un problema, porque el populismo suele pensar que el síntoma refiere a una cosa que no va bien, ¿no? Él dice muy divertidamente, si el populista es de derecha, lo que no va bien son los migrantes. Si el populista es de izquierda, lo que no va bien es el capital financiero. Entonces, darle la vuelta y pensar si en torno al síntoma no hay más una manera de leer o de escuchar algo que no va a funcionar nunca bien con la estructura actual, que implica un cuestionamiento de la estructura actual. Si el síntoma no es el inicio de un tipo de pensamiento que implica leer de otra manera, pensar de otra manera, escuchar de otra manera,
que implica entonces elaborar estrategias. Es decir, del síntoma a la estrategia. Del síntoma a la estrategia. ¿Eso implica el partido político? Eso es un poco lo que me parece difícil de pensar. Pero me parece difícil de pensar no porque la organización política sea imposible, sino porque me parece difícil de pensar en la situación en la que estamos si es posible traducir el conjunto de malestares, el conjunto de inadecuaciones, el conjunto de resistencias en algo que sea un proyecto político, en algo que pueda convivir actualmente con lo que decíamos con la política convencional, con el Estado, los problemas económicos, los problemas reales, los problemas geopolíticos, las traducciones jurídicas que tenemos hoy disponibles. Por eso me daba la impresión de que hay un reverso de lo político, más que una política alternativa. Es decir, un territorio otro en donde el síntoma se lo puede escuchar y donde en general nos encontramos hablando de otra manera, escuchando de otra manera, intentando organizarnos de otra manera. Un poco la pregunta es, que te venía haciendo y que me hago yo también ¿es posible que esto dé en este momento de América Latina lugar a una invención política, propiamente política, que tenga traducción institucional? ¿Es posible otras instituciones? ¿Es posible otra relación con el derecho? ¿Es posible que las cuestiones fundamentales como la inclusión, el consumo, el problema financiero de la deuda, que todo eso sea revisado, que todo eso, digamos, sea rearticulado por una imaginación política nueva? Eso son preguntas. Si nosotros, desde escuchar el síntoma, elegimos dos planos, no porque den cuenta de todo, sino porque dan cuenta de lo central, las mujeres y la escala de la política. Las mujeres condensan, y esta es la pregunta, ¿es posible condensar en las mujeres toda la cuestión democrática en general? Y segunda cuestión, una política sudamericana que no tenga una respuesta sudamericana para el problema de los narcos, ¿es una política? Son preguntas tremendas por lo actual, por lo difícil y porque a veces la sensación de que el propio lenguaje con el que, del que disponemos no serviría exactamente para dar cuenta de esto. Pero a ver, si nosotros tomamos el problema de las mujeres como cuestión democrática, que es lo que estás planteando vos y que aparece muy claramente planteado más en tu libro, El huracán rojo, el papel de las manifestaciones de las mujeres en la Revolución Francesa, pero también en la Revolución Rusa. En la Argentina eso está sobradamente planteado, es decir, los movimientos feministas, particularmente los llamados populares, y en torno a la cuestión de la diferencia sexual se está armando una agenda de investigación que abarca en general la politización de lo doméstico. Bueno, conocemos muy bien todos ese tipo de aportes. Me parece que, si te sigo en el razonamiento, la cuestión democrática significa poder, dos cosas, significa poder ampliar la igualdad a la mayor cantidad de diferencias posibles y al mismo tiempo y por lo mismo que eso constituya mayorías que tengan capacidad de decisión. Entonces me da la impresión de que los movimientos feministas pensados como movimientos populares están planteando un poco justamente el punto en donde la cuestión democrática se puede plantear y la condición de posibilidad de que vuelva a haber mayorías con capacidad de decisión, por ejemplo, sobre las finanzas y otras cosas. Sobre el tema de lo que se llama el narcotráfico y que uno siempre se queda con muchas dudas de utilizar para la Argentina ese lenguaje, es la cuestión también de qué pasa con toda esa parte de la población que han venido rechazando continuamente, una y otra vez, las formas de precarización laboral. O sea, que no quiere trabajar en las condiciones ultra precarias que se le ofrecen una y otra vez. Es decir, cómo se piensa esa inteligencia colectiva juvenil de los territorios. Simplemente se la desprecia, simplemente se la desvaloriza. Entonces, un poco por eso yo hablaba de los piqueteros del 2001, que fue una forma de autoorganización comunitaria, capaz de enfrentamiento, capaz de pararse frente a una sociedad hablando de dignidad, ¿no? La dignidad, a diferencia de la esperanza, está queriendo algo ahora y está cuestionando algo ahora respecto a las ofertas de los modos de vida y de las formas de trabajo. Me parece que son cosas no disociables, cómo se crea la comunidad, cómo se rearman los territorios y qué pasa con una cantidad de pibas y pibes que por muy buenas razones no aceptan un nivel de precarización y docilidad existencial que el mercado laboral les plantea. Es que es muy poco lo que se está ofreciendo bajo la palabra de inclusión. Me parece bien interesante vincular el tema de la cuestión democrática con el problema del trabajo que se ofrece, con las formas de reproducción que se ofrecen, ¿no?
Pero fíjate, hay una tercera cuestión no menos grave que respecto a la capacidad de monopolio del estado de la violencia. Si algo queda claro con los narcos, es que están en condiciones de financiar un aparato represivo no menos importante que el del Estado, con un armamento mucho más importante y sofisticado, no en la Argentina, pero si nosotros miramos el proceso mexicano, 2 minutos, situación que, si bien es cierto, la Argentina está lejos, no está tan lejos como hace 20 años. Claro. Y vemos cómo el Estado tiende a desaparecer y ese poder tiende a constituirse, nos damos cuenta que una respuesta no democrática en relación a recuperar ese gobierno no se puede hacer sin la legalización de las drogas. Y la legalización de las drogas es una estrategia global capaz de modificar todo el juego, incluso el financiero. Claro. Bueno, Rita Segato tiene una afirmación que a mí me parece bastante orientadora. Dice, en América Latina el narcotráfico, tal como está planteado, esta estrategia empresarial, digamos así, que consiste en hacer circular una cantidad de capital no regulado, no blanqueado, no declarado, no regulado por poderes públicos. Negro. En negro. Implica, por un lado, capacidad coactiva, ejércitos formales capaces de garantizar los circuitos, y por otro lado constituye una suerte de segunda realidad que como tal, digamos, es la base de posibilidades antidemocráticas. Así es. De lucha antidemocrática. Por lo tanto, plantea ella, el asunto tendría que ver un poco con lo que decíamos antes de los territorios, cómo se devuelven fueros a las comunidades, cómo se devuelve poder a las comunidades, poder a los territorios, o sea, cómo se construye de vuelta capacidad de regulación pública que no sea meramente confianza en que se puede ganar en el gobierno, se puede estar en el Estado, sin reconstituir esas relaciones más a nivel territorial. Hasta ahí lo llego a ver, El tema de la legalización de las drogas, sí, me parece que es... abarca el costado legal institucional. Me pregunto yo más bien por el tipo de sujeto que se involucra ahí, por el tipo de empresarialidad popular mafiosa que se organiza ahí, ¿no? Pero además hay una segunda cosa. Cuando vos mirás las exportaciones de Colombia, vos te das cuenta el disparate. La idea de que las exportaciones ilegales pueden ser mucho más importantes que las legales modifica todas las relaciones de fuerza, claro, y hace que las representaciones del Banco Central sean ridículas. En consecuencia, si vos no tenés una política pública a escala por lo menos sudamericana, vos no tenés políticas en ningún otro territorio, tenés enunciaciones políticas ineficaces. Entonces yo me pregunto, si nosotros nos damos una estrategia así, si nosotros ofrecemos una alternativa democrática así, ¿no tenemos un piolín para enhebrar todos los requerimientos democráticos que, arrancando del síntoma, vayan hacia una estrategia global? Lo que me estás planteando es que es posible reconstruir un tipo de empresarialidad popular que sea capaz también de construir institución política auténticamente inclusiva. Sí. Lo cual significaría, por lo menos para el mundo de las izquierdas, abandonar el prejuicio de la idea de que toda empresa es empresa neoliberal y capitalista, así que podríamos pensar un tipo de empresariado que no necesariamente se esté subordinando a las formas actuales de poder. Siempre y cuando sea una situación transicional. Me parece que lo que escucho es que no se puede seguir haciendo política hoy en América Latina sin leer en las figuras de la crisis, en las figuras de la precariedad y en el síntoma una suerte de texto que tiene un potencial cognitivo, un potencial político. Así es decir, que leyendo ese potencial es posible volver a pensar tareas históricas, de transformaciones históricas. Sí. Y que eso es lo que nos está faltando, porque no tenemos ni aparato de lectura, ni aparato de investigación, ni sistemas que sean capaces de ir más allá del prejuicio para derivar ahí nuevas instituciones. Sí, señor. Profesor Alejandro, ¿eso significaría construir un programa? Eso es, como yo dije alguna vez, un programa no es más que un mapa mejor o peor organizado de los problemas que tenemos que enfrentar. Siempre la distancia entre un programa y la acción, lo que se llamaría desaj, la cosa, es la que impone las minucias y las peculiaridades. Mientras no tengamos una proximidad fáctica mayor con la cosa,
no tenemos la posibilidad de construir un nuevo programa. Conviene recordar que el programa del Manifiesto Comunista no es comunista. Es simplemente un programa que permite sacarse de encima las versiones arcaicas del capitalismo reglado por instituciones previas. No hay programa comunista, hay movimientos. Así es. Para que haya un programa comunista, tiene que haber un movimiento comunista capaz de enarbolarlo.